Con el profesor Arturo Borges. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, profesor? Un placer. Bueno, un placer recibirlo. Cuéntenos que antes de entrar en el tema de hoy, que obviamente, como siempre, tiene mucho que ver con la actualidad. A propósito de la actualidad, que los datos que tiramos la última vez a propósito de lo que conocimos de la UNACEF, fue tratado inclusive a nivel del Parlamento, el programa que estuvimos realizando hace unos días atrás. Bueno, sí, la verdad que esto ha tenido repercusión a través de medios y otros medios. Y para nosotros la verdad que es un honor, es un orgullo. Y a veces uno dice, ¿no? El silencio, estamos convencidos que no salva a nadie. Y esta pasa a ser ahora una preocupación que, bueno, ya llega a las autoridades. Y que realmente es donde uno se siente reconfortado, porque por otro lado no tenemos la posibilidad de medir en cuánto llega o cómo se toma lo que uno a veces tira en los medios, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, fundamentalmente, ¿no es cierto? Esto para nosotros, la verdad, nos llena de orgullo. Y el conjunto de cosas que se van haciendo y que vamos trabajando en esta columna tiene una finalidad. Tiene la finalidad de, bueno, de sacar de lo que ocurre con las víctimas determinado aprendizaje. Y ese aprendizaje nosotros necesitamos tratar de exponerlo de una manera lo más clara posible. Y bueno, y la repetición va a ir calando hondo. Y yo creo que finalmente la educación, la formación es lo que va a hacer que nuestra sociedad pueda ir entendiendo que el tránsito es un sistema para el cual debemos estar preparados para enfrentar. No es por instinto que uno maneja o aprende a conducir. Exactamente. Y lo que nos ocupa hoy, profesor, tiene que ver una vez más con toda la aprensión que genera el estar allí en la antesala de una de las semanas que, como la semana de carnaval, por ejemplo, son semanas de intensa actividad en nuestras carreteras. Mucha gente ya preparándose para lo que va a ser la vacación de turismo, y con las recomendaciones que nosotros hemos brindado y los números que hemos traído, parecería ser que esa educación y esa conciencia y ese percibir el riesgo y el peligro al que nos exponemos mucho no está calando hondo. Bueno, este año la verdad que las cifras que estamos teniendo son bastante impactantes. Sí. Si se mantiene este promedio, el año va a cerrar números récord. Sí, aunque tú sabes que tengo la percepción que este año vamos a mejorar con respecto del año pasado. Ahora, estos 3 meses que ya prácticamente estamos cumpliendo, estamos en las cifras del año anterior, o sea, que es la proyección. Pero yo pienso que van a haber algunos elementos que van a hacer modificar un poco estas cifras. Bueno, yo pienso que van a haber controles más en las rutas. Creo que las autoridades están poniendo, han pedido radares, esto que habíamos hablado aquí, todas estas cosas que no hay control. Esperamos que esta semana por lo menos ya hayan controles y los controles sean activos, no pasivos, es decir, que la policía esté recorriendo la ruta, no en lugares estáticos, sino que esté recorriendo la ruta, porque uno que hace rutas todos los días se da cuenta de un montón de infracciones que comete todo el mundo. Bueno, nosotros pensamos, si yo lo veo, ¿cómo es que quienes tienen que controlar no lo ven? Y uno de los elementos que debemos modificar es que el puesto de control no puede ser estático, debe ser movido, entonces móvil. Entonces tiene que ir un radar, que se supone que vamos a tener dentro de poco, y eso va a hacer mejorar una estadística que sabemos, y siempre lo decimos, y moriremos con esta, es la velocidad mata más que el alcohol. ¿Qué hacemos para controlar la velocidad? Bueno, necesitamos que la política se alinee con este diagnóstico que ya tenemos. Y esta semana es una semana clave para cerrar el mes, clave. Entonces nosotros hoy veníamos con una idea, es decir, bueno, siempre hablamos de la preparación del vehículo. Bueno, hoy, aquellos que quieren anotar, los televidentes, vamos a hablar de 3 fases que son fundamentales para esta semana, para la preparación del viaje. Tenemos una fase que es de control, una fase de estrategia y la otra fase de planificación. ¿Qué es la fase de control? Bueno, esta fase de control es el propio conductor que debe controlarse, saber si está en condiciones de encarar el viaje que proyectó, si descansó bien, y el control que tiene del vehículo. Pero quizás el copiloto, que a veces no toma mucho en cuenta la importancia que tiene la conducción, debemos de explicarle que si el conductor
no se hace su propio control, no está en condiciones, ha discutido, no ha dormido, el copiloto es el que tiene que llamar la atención y decir, bueno, mientras esto no se corrija y volvamos a estar en estado normal, no arrancamos. Esto es un elemento. El copiloto tiene que ser un individuo observador de las situaciones que se manifiestan en el conductor. Por ejemplo, si hacemos un viaje que es superior a las 2 horas, hay que hacerlo detener, buscar una excusa para poder descansar. Nosotros a las 2 horas tenemos generado ácido láctico en los músculos, el tiempo de reacción se ha modificado evidentemente, y cuando veamos algún elemento, por ejemplo, el cambio de postura del conductor frente al volante, el copiloto ya debe llamarle la atención y decir, bueno, vamos a detenernos, necesito ir al baño. Está bien lo que dice usted. Me voy a las termas en Turín, las termas de Salto, allá. ¿Lo hago en 5 horas y media, 6 horas o corto? Bueno, eso hay que cortar. Es decir, cada 2 horas o 200 una paradita hay que kilómetros hacer. más. Sí, y no menos de 20 a 30 minutos. Nosotros hemos practicado todas, menos de 20 minutos, 30 minutos no sirven porque el individuo que había entrado quizás en una fase de fatiga ya tenga somnolencia y si para 10 o 15 minutos ni bien arranca, entra otra vez en esa el mismo fase. estado. Y algo importante que tú decís, ¿qué pasa si hay otro conductor y dice, no, ahora sigo yo? ¿Cómo está ese conductor para continuar el viaje? ¿Está mejor, peor o igual que el conductor que venía hasta ese momento? Está peor. ¿Por qué? Porque en algún momento dormitó, cerró los ojos, tiene confianza y se ha descansado. A diferencia con el conductor que viene con el peso del vehículo, este individuo va a salir a la ruta, sale, es decir, continúa el viaje a una velocidad que no es la del principio, que es lenta hasta que levantamos más de 100 kilómetros por hora, y entonces ese individuo tiene que parar también 20 o 30 minutos. ¿Para qué? Para oxigenar la sangre, para estar en condiciones de su tiempo de reacción normal. Por lo tanto, el copiloto, si cambia, tiene que esperar también 30 minutos igual que el individuo. Entonces, la fase de control de parte del copiloto es fundamental. La segunda fase, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia que debemos ver es, bueno, ¿cómo cargamos el auto? Tema que hemos hablado acá. Muchas veces causa de siniestralidad. ¿Cómo cargamos el auto? ¿Cuál es la documentación pertinente que debemos llevar? La del vehículo y la de todos los ocupantes. ¿Llevamos menores? ¿Cómo van a ir sujetos? Sabemos nosotros que la normativa implica un sistema de retención infantil que es obligatorio. Y algún elemento, agua, refresco, para en el viaje poder cumplir con algo. A veces los chicos nos ponen nerviosos en el manejo. Y saber cuál es la normativa, estar al día con esto y cumplir con esa normativa. Es decir, tener una motivación. Esa es la fase estratégica. Y la tercera fase es una fase muy importante, que es la planificación del viaje. ¿Vieron cuando subimos al avión? Te vas ubicando en el asiento. ¿Viste a los pilotos? Cuando uno sube al avión, los pilotos ya hace rato que están en la nave. Sí. ¿Qué están haciendo? Los individuos ya están planificando el viaje antes de abordar, de salir y poner en marcha el avión. Nos están diciendo en qué lugares vamos a tener turbulencias, en qué lugares se va a cambiar la ruta. Por lo tanto, el viaje en vez de 4 horas y media va a llevar 5 horas, pero van a hacer lo mejor posible para llegar en hora. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Debemos planificar el viaje. Esa etapa es conocer el estado de la ruta, saber lo que tú decías, bueno, ¿dónde vamos a planificar la parada? Saber en qué parador, en tantos kilómetros, ¿hay un lugar para detenernos? ¿Hay un lugar de descanso? Bueno, planificar ese descanso. ¿Qué llevamos para el descanso? Podemos llamar al 108 y que lo que era la Policía Nacional de Tránsito nos diga por determinadas rutas que quizás hace tiempo que no vamos, ¿cuál es su estado? Claro. Eso es importante. Para saber decir, bueno, porque a lo mejor si esa ruta es la que me dirige en un menor tiempo al destino, pero hoy está mal, bueno, ¿cuál es la alternativa que se me puede dar a los efectos de entre funcionalidad y seguridad? Elijo seguridad. Llamando, ¿podemos obtener esa información? Claramente. Y yo diría que es algo que transmitimos siempre, que siempre hay que llamar. Si uno lo desconoce, porque a ver, la planificación también implica de que uno mentalmente tiene que perder 4 o 5 minutos cuando pusiste el coche en marcha para hacerte el recorrido mentalmente y poner ya tu cabeza en la ruta. Que esto es clave.
Nosotros necesitamos poner la cabecita en la ruta, sabiendo que vamos a tener una exposición al riesgo muy importante y no debemos fijarnos ni metas ni horarios. Quizás que eso, hemos visto un poco el panorama que hay para la semana que viene, que hay algunos días que podamos tener lluvia. Sí. ¿Vamos a manejar igual o nos va a llevar al mismo tiempo? Si ya nosotros ya estamos acostumbrados a ir a un destino en 4 o 5 horas, si tenemos lluvia, no. Si nosotros hacemos un viaje en 4 o 5 horas con sol, sabemos que si tenemos lluvia o tengamos niebla, ya nosotros el horario que nos habíamos fijado para llevar se va a cambiar. Sí. Y bueno, mentalmente uno tiene que estar preparado para decir, bueno, hoy el viaje me va a llevar más tiempo, por lo tanto todos debemos de estar de acuerdo de que nos vamos a poner en guardia y saber que la idea es llegar. Claro. Y cuando lleguemos, volvamos en las Pascuas de Resurrección, todos en familia, podamos hacer una reflexión de lo que hicimos en carretera. Y esta semana, en honor a las víctimas que tenemos, como muy bien decía Teal también, nuestro compañero aquí, ¿qué honor le vamos a hacer? Bueno, esta semana tratemos de ser un poquitito mejor y yo demostrarle a los que tengo alrededor que soy el mejor o que pretendo ser el mejor. Hoy en la ruta no hay margen de error. Vamos a ver mucha gente que maneja bien, que maneja mal. Podemos tener rutas que están complicadas, algunas están bien, otras están mal, pero curiosamente los siniestros no están sucediendo en las rutas que están mal. Están en aquellas rutas que un individuo cree que portar el asfalto 100% bueno lo puede utilizar como una autopista, y lo hemos dicho en oportunidades anteriores, nosotros tenemos rutas que nos dan la seguridad de autopista. Por lo tanto, dejar distancia de seguridad, acostumbrarse al criterio con los que otros manejan, por algo están en la vía, y la velocidad tiene que ser adecuada al lugar y las circunstancias. La idea es siempre saber llegar. Una vez más, el agradecimiento para el profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, que como ustedes saben es un centro de formación de conductores para el transporte y la seguridad vial con más de 20 años en plaza. Muy amable, profesor, y buena semana.